Bienvenidos. Si estás aquí es porque sin duda te interesa ayudar al medio ambiente. Sin embargo, es posible salvar al mundo sin comenzar por su propio hogar. México, como bien sabrás, le queda un gran camino por delante en cuanto a temas ambientales. Sin embargo, con nuestra ayuda y conciencia lograremos hacer de este mundo un mundo mejor. Nos reunimos hoy con el fin de analizar y proponer opciones respecto a un tema muy grave: derrames de hidrocarburos y contaminación causada por estos mismos. En este caso, en el año 2014 en el río San Juan, en Nuevo León, por un ducto administrado por la refinería Pemex. Sin embargo, para comenzar a plantear soluciones al problema, debemos revisar algunos conceptos. Dicho por la misma Secretaría de Energía, los hidrocarburos son un grupo de compuestos orgánicos que contienen principalmente carbono e hidrógeno. Son los compuestos orgánicos más simples y pueden ser considerados como las sustancias principales de las que se derivan todos los demás compuestos orgánicos. Estos pueden encontrarse de forma líquida y natural en el petróleo o líquida por condensación, como lo son condensados y otros líquidos del gas natural, o en su estado gaseoso, que es el gas natural, y sólido en forma de hielo, como lo son los hidratos de metano. Los hidrocarburos son una fuente muy importante de generación de energía para las industrias, para nuestros hogares y para el desarrollo de nuestra vida diaria. Pero no son solo combustibles, sino que a través de procesos más avanzados se separan sus elementos y se logra su aprovechamiento a través de la industria petroquímica. Los hidrocarburos son una fuente de energía para el mundo moderno y también un recurso para la fabricación de múltiples materiales, con los cuales hacemos nuestra vida mucho más fácil. La principal fuente de hidrocarburos es la destilación, fraccionada de combustibles fósiles, especialmente el petróleo, el cual, para el estudio del caso presente, podemos decir que Pemex produce en base a hidrocarburos, gasolinas, diésel, turbocina, gas LP y combustóleo. Dejando de lado lo conceptual, encontramos que en el ámbito de su estructura están formados estructuralmente y principalmente por átomos de carbono. En cuanto a su composición química, sabemos que los hidrocarburos consisten su estructura en átomos de carbono e hidrógeno, lo cual al observar la estructura y dependiendo de cómo estén dispuestos los átomos en la molécula, los hidrocarburos se clasifican en alifáticos o aromáticos. Los alifáticos son aquellos que tienen cadenas de carbono abiertas o ramificadas y pueden ser alcanos, alquenos o alquinos. Y los aromáticos tienen la estructura de anillos de carbono conjugados, y el ejemplo más común que tenemos de esto es el benceno C6H6. Y probablemente te preguntes en qué influye su estructura en su comportamiento e influencia sobre el agua, y de hecho tiene todo que ver. Su punto de ebullición, por ejemplo, aumentará a medida que aumenta el tamaño del hidrocarburo, influyendo en la geometría molecular de estas moléculas. Y su densidad aumentando cuando la molécula aumente de tamaño y volviéndose cada vez más insolubles al agua, lo cual a su vez tiene la capacidad de someterse a una oxidación, ya sea completa o parcial. Esto cuando entran en contacto con el oxígeno o se exponen al calor, iniciando un proceso de oxidación. Y debido a estas reacciones, los hidrocarburos se convierten en fuentes de contaminación cuando se utilizan como combustibles, y al estar en el agua claramente la vuelven no accesible. Y de hecho es necesario decir que sea su polaridad, solubilidad y o densidad varían según su estructura molecular junto con la cantidad de enlaces y átomos de hidrógeno que presenta en su composición. Esto hace que no interactúen con sustancias polares como el agua y tienen baja o cero o nula solubilidad en ella. La viscosidad de los hidrocarburos está relacionada con su resistencia al flujo. Los hidrocarburos de cadenas largas tienden a ser viscosos debido a sus fuerzas intermoleculares más fuertes. Los hidrocarburos de cadena corta tienen menor viscosidad como gases y algunos líquidos. Estos también se ven afectados y esa resistencia o fricción interna de viscosidad presentada en el líquido puede variar por su temperatura, ya que al aumentar pierde esta característica. Ahora sabemos mucho sobre los hidrocarburos, pero ¿y sobre el agua? Verán, como es bien sabido, los seres vivos estamos compuestos por el agua, una molécula simple y pequeña, y sin embargo con propiedades muy interesantes. El agua, cuya fórmula química es H2O, está formada por un átomo de oxígeno, el cual está unido covalentemente a dos átomos de hidrógeno. El oxígeno, al ser altamente electronegativo, vuelve al agua en una molécula polar o dipolo, causando una distribución irregular en cuanto a la nube electrónica que rodea esta molécula misma. Adentrándonos más en esta, podemos encontrar dicho por lo mismo Nano, que la geometría del agua posee un ángulo muy característico de 105 grados, entre hidrógeno e hidrógeno. Recordemos que el oxígeno tiene dos pares de electrones libres distribuidos. Esto ocasiona que una molécula de agua pueda formar 4 puentes de hidrógeno con otras moléculas.
dando lugar a una estructura tetraédrica. Esto quiere decir que la mayoría de las cualidades de la molécula del agua no se deben a la molécula en sí, sino en su interacción con las demás. Sus propios enlaces son los que influyen en las propiedades físicas y químicas del agua, como su alta tensión superficial, viscosidad y puntos de fusión y ebullición anómalos. Y esta misma tiene la capacidad de que puede existir en estado sólido, líquido y o gaseoso. De hecho, el agua tiende a tener puntos de fusión y ebullición anormalmente altos debido a que está compuesto por enlaces de hidrógeno intermoleculares, también siendo excelente solvente debido a su polaridad, pudiendo disolver muchas sustancias polares e iónicas, debido a las interacciones de enlace de hidrógeno. Ahora que ya sabemos sobre nuestros dos peculiares participantes, podemos saber cómo interactúan químicamente. El agua, al ser una sustancia polar, está interactuando con el benceno, que es una sustancia no polar, debido a que sus vectores se anulan y en el agua los vectores no se están anulando y tienen un vector resultante hacia arriba. Esto significa que una de las sustancias, que es el agua, es polar y la otra sustancia es no polar. Entonces, esto hace que no se puedan interactuar entre sí y pues debemos recordar que lo semejante solo disuelve lo semejante. Esto significa que las sustancias polares solo se van a disolver en sustancias polares y las no polares solo se van a disolver en sustancias no polares. Pero esto no significa que no puedan interactuar de ninguna manera. También existen fuerzas intermoleculares en estas dos moléculas, las cuales son el dipolo inducido y la fuerza de dispersión de London. En el dipolo inducido lo que está pasando es que la sustancia polar, o sea el agua, sus electrones están, se podría decir que volteando a ver a la sustancia no polar, y en la fuerza de dispersión de London se están atrayendo pero a la vez repeliéndose, así que solamente están como interactuando entre sí sin llegar a un enlace químico. Pero después de esto, también tenemos una interacción hidrofóbica por parte del benceno. Aquí las dos moléculas de benceno se están mezclando y se están juntando entre sí para evitar interactuar con el agua. Y esto a la vez pasa porque el agua se ordena con puentes de hidrógeno. Y al hacer estos puentes de hidrógeno, excluye a las otras sustancias, como en este caso el benceno. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Encontrándonos las situaciones planeadas sobre el río San Juan, se podría hacer uso de pequeñas barreras de contención, delimitando y previniendo la propagación del contaminante por el agua y sus usos en desnatadores o esquimes, los cuales absorben a través de bombas y trasladan a tanques flotantes, donde posteriormente se trasladan y eliminan definitivamente este hidrocarburo. Estos skimmers cuentan con materiales que incluyen oleofílicos y que hay que diferentes tipos dependiendo de la viscosidad y tipo de hidrocarburo contaminante, la cual causa que atraigan solamente el hidrocarburo y no el agua, cumpliendo la intención buscada. Sin embargo, este tipo de equipos requieren un buen mantenimiento para su uso correcto y funcionamiento. Este proceso, de hecho, es usado por la misma Marina, lo cual muestra la efectividad de dicho proceso. Sin embargo, entre mayor sea la viscosidad del hidrocarburo, mayor contaminación, más complicada será la tarea para los skimmers. También presentamos como alternativa las mantas oleofólicas y hidrofóbicas, los cuales resisten eficazmente la presión del agua y su permeabilidad y absorción selectiva. Las hacen perfectamente opciones para solucionar sus dichos derrames. Esto se logra a través de la membrana polimérica y absorben las sustancias hidrofóbicas y oleofólicas que se encuentran en las partes que cubren dichas membranas, aprovechando que al ser sustancias no solubles entre sí, se facilite su extracción y su propia composición. Reflexionemos un poco respecto a la situación encontrada. Los ecosistemas terrestres y acuáticos han sufrido daños importantes como resultado de esta catástrofe. La contaminación del río San Juan tiene un impacto en la salud de la vida silvestre, los ecosistemas acuáticos y la biodiversidad. Además, el daño al suelo y los recursos hídricos puede tener un impacto a largo plazo en la calidad del agua potable y agrícola, perjudicando la seguridad alimentaria y la salud pública de la región. Pueden pasar años antes de que las poblaciones y los ecosistemas locales se recuperen completamente de los efectos negativos a largo plazo. En términos de impacto social, las comunidades locales que dependen de estos recursos para su sustento también se ven afectadas por el envenenamiento del agua y la tierra.
La exposición a sustancias peligrosas puede tener un impacto en la salud de las personas y la disminución de la producción agrícola y el agotamiento de los recursos naturales pueden tener un impacto económico negativo en la zona. Desde luego que no se ha respetado ni el derecho al agua, ni a un medio ambiente sano para la comunidad, puesto que teniendo pleno conocimiento del derrame y las zonas de este mismo afecta a los responsables de esta área, hicieron caso mismo al derrame anteriormente presentado, obviamente al daño ocasionado por una grave contaminación por hidrocarburos, pues si tenemos en cuenta que el río San Juan es de los pocos accesos al agua potable que tienen las comunidades cercanas a este, es sumamente grave, pues afecta a la salud de los residentes en gran manera, pues se corre un gran riesgo de enfermedades e intoxicaciones graves, inhabilita el poder crecer cultivos sanos para la contaminación de dicha tierra e imposibilita también el usar el agua para regar estos mismos del agua contaminada. Y teniendo en cuenta lo remoto de estas comunidades, es sumamente difícil para estas recuperarse o llevar una vida digna. En estos casos, problemas realmente se debería considerar como punto clave en las empresas que manejan dichas sustancias, un cuidado regulado y supervisado respecto a su manejo de desechos y sustancias utilizadas tanto en el presente como a futuro.